lamentábamos y aún, dice ahí, y aún llorábamos. Este es el pueblo israelita cuando fue llevado cautivo a Babilonia, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. No sentían gozo por el cantar, ¿verdad? Por la situación adversa que estaban viviendo. Estaban siendo llevados cautivos a un país extranjero. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántanos alguno de los cánticos de Sión. Parece usted, y si le pone, sale la rayita roja. Ok. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Qué difícil es cantar en esa situación. Pero damos gloria a Dios porque esa es una historia que nos da a entender el dolor que se siente, hermanos, por la desobediencia. Esto eran los resultados. Así que no voy a decir más, hermanos, porque tenemos el tiempo especial hoy día. Me siento muy contento porque por fin, hermanos, Se fue la señal. Se fue Hola, la hermano, señal. sí creo que se ha ido la señal. Vamos Sí. a tener un poquito de paciencia, a ver si vuelve. Sí. Si no, comenzamos nosotros. Bueno, de todas maneras creo que ya estábamos llegando al momento de la presentación. Así que muy buenas tardes, hermanos. Vamos entonces a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Recordamos entonces que ya en la ocasión pasada, el lunes pasado, habíamos terminado de estudiar el prefacio, lo que conocemos hoy como la introducción, que también fue escrito por Elena de White. Y como pudimos ver, se pueden aprender cosas muy valiosas también del prefacio, que quizá es una parte que solemos saltear en los libros, ¿no? Y qué lecciones importantes que aprendimos en el prefacio. Hoy entonces, como podemos allí ver, vamos a comenzar con el capítulo 1, la destrucción de Jerusalén. Primera parte. Vamos a ver párrafos 1 al 2 o 1 al 3, si alcanzamos. Son párrafos bastante extensos, pero tienen unas descripciones hermosas. Pero antes, como solemos hacer, vamos a hacer juntos el repaso. A partir de la vez pasada, decidimos que íbamos a empezar a hacer todas las actividades de los niños, todos juntos, niños y adultos por igual. Bienvenido de nuevo, Pastor. Qué bueno que se reconectó. sí, realmente Bueno. no sé lo que pasó, pero me sacó del sistema y pero nada, ya estamos aquí otra vez. Qué bueno que no se cortó completamente la transmisión. Primero pensé que se había cortado, pero damos gracias a Dios que no fue así. Qué bueno. Adelante, hermana. Muy bien, hermano. Bueno, seguimos entonces. Vamos a proceder a hacer nuestro repaso.
A ver acá, no sé qué ha sucedido con el repaso. Ah, está aquí. Bueno, acá antes de comenzar, quisiera mostrarles una actividad que hizo allí Steven Ramos, el hijo de la hermana Marjoris, que hoy, bueno, no se ha conectado. Quería mostrarles esto porque no lo había visto, él lo empezó a hacer y su niño se empezó a sumar, ¿no? Entonces ella se lo copió todo a mano. No le resulta muy fácil por allí a la hermana ir y fotocopiar o sacar impresiones, así que lo hizo a mano. Quería compartir esto porque realmente es algo inspirador. De paso, bueno, no sé si se encuentra por allí también Hannah y nos puede volver a mostrar el dibujo que ella había pintado, que yo justo en el momento que ella lo mostró me desconecté y me perdí Sí, de verlo en vivo y en directo. ella lo hizo y también contestó el crucigrama, pero han salido Qué ahorita. lindo. Pero ella lo hizo, ese día lo teníamos y se lo mostró, el crucigrama y Ujú. también la Biblia la pintó, pero salieron. Qué lindo. Bueno, yo los invito entonces, cuando sus niños hacen las actividades, como fue el caso de Hannah, el caso de Steven también, que me puedan enviar capturas en la semana, entonces yo los puedo colocar así para que lo veamos mejor, más de cerca, porque por ahí mediante la cámara en movimiento no se alcanza a ver tan bien. Bueno, hoy teníamos unas actividades muy sencillas. Básicamente, habíamos puntualizado en la última parte del estudio los objetivos del libro El conflicto de los siglos. Y entonces había una actividad que nos daba o bien la posibilidad de ilustrar, es decir, tomar algún lápiz o algún otro método de dibujo, de pintura, para poder ilustrar los distintos conceptos. Entonces la consigna era que uno podía dibujar, o bien ahí habían unas imágenes que yo había colocado como para poder recortarlas y pegarlas en el correspondiente casillero. Acá vamos a ver. Entonces acá tenemos, ¿no? El libro El conflicto de los siglos presenta brevemente hechos de la historia reconocidos por el mundo protestante, con el objetivo de... Entonces, acá vieron que tenemos 6 imágenes. ¿Cuál de estas imágenes, por ejemplo, podría representar hechos reconocidos del mundo protestante? ¿Cuál de estos piensan ustedes que muestra un hecho reconocido del mundo protestante? Esta manito que señala la ley de Dios, estos ángeles en la venida de Cristo, este símbolo de correcto e incorrecto, esta cara siniestra que se le está cayendo una máscara. Acá tenemos 2 imágenes, una de la destrucción de Jerusalén y otra de la destrucción del mundo. Y acá tenemos a Lutero clavando las 95 tesis en la puerta del castillo o de la iglesia, no recuerdo, de Wittenberg. ¿Cuál de estas imágenes puede representar un hecho reconocido por el mundo protestante? La imagen donde está Lutero. Muy bien, exactamente. Esta imagen entonces podría ir allí, o bien ustedes podrían optar por
simbolizarlo de otra manera, hacer algún otro dibujo. De paso, no sé si alguien ha optado por dibujar y nos quieren mostrar el dibujo que hayan podido hacer. Aquí tenemos quizá talentos y dones variados y alguien prefirió dibujar de repente. Ok. Bueno, seguimos entonces. Entonces ahora sí ya entramos con los objetivos. ¿Con qué objetivo fue que Elena de White presentó hechos reconocidos en el mundo protestante? Como por ejemplo, esto que hizo Lutero y la historia de diferentes reformadores, ¿no? Con el objetivo, en primer lugar, de destacar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. O sea, un hecho de la historia que prefigura o tiene relación con algún hecho futuro. Hecho pasado, hecho futuro. ¿En cuál de estas imágenes podemos ver que un hecho del pasado tiene relación con un acontecimiento futuro, por ejemplo? O que La destrucción prefigura. la destrucción de Jerusalén. Muy bien. La destrucción de Jerusalén, que representa la destrucción del mundo. Del mundo. ¿Sí? Muy bien. Es una profecía de doble cumplimiento. Y Elena de White nos dice que les fue dado juntas las dos cosas, porque para ellos hubiese sido demasiado duro entender plenamente el tema de la destrucción de Jerusalén. Bueno, aquí está muy bien representado esto entonces. Este dibujito lo ponemos aquí. Otro objetivo del conflicto de los siglos: desplegar las escenas de la gran controversia entre la verdad y el error. La lucha que hay entre el bien y el mal, o la verdad y el error. Bueno, acá está un poquito, este es bien fácil. ¿Dónde vemos la verdad y el error acá? Simbolizado. Concepto abstracto, ¿no? Así que optamos por un símbolo. ¿Cuál de todos estos acá? Verdad y error. Ya estos dos quedaron descartados. Nos quedan solamente estos cuatro. No, la que está la máscara. No, donde está No. el asterisco y el signo de X. ¿Cuál? Exacto. Esto. ¿Sí? Estos Aquí. simbolitos significan correcto Oh, e incorrecto. O Incorrecto. sea, podríamos simbolizar el bien y el mal. El porque bien no es los lo miro. correcto, el mal lo incorrecto. Lo No los verdadero miro yo. y lo falso. Exacto. Ahí donde está Ujú. esa cruz verde. Eso sería la verdad. La cruz, el tilde verde. Y la cruz rojita sería el Hermana error. Gabriela, el que, Sí, el, el que, el que está abajo, que parece que es un niño, que yo no veo bien, no veo. Ahí lo que está aquí abajo. abajo del tilde, Sí, esto es Lutero clavando las tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. no, aquí, al otro lado, a donde ¿Aquí? está ajá, ahí. Ok, bueno, esto es una cara siniestra que se está se está sacando una máscara. Ya vamos a ver qué representa esto. Ujú. Seguimos con el siguiente. Revelar las artimañas de Satanás y los medios por los cuales se le puede resistir con éxito. Bueno, acá tenemos dos ideas. La de revelar, permitir que se vean las artimañas de Satanás,
Y por otro lado, bueno, los medios por los cuales se le puede resistir con éxito. ¿Cuál de estas máscara. imágenes nos permite máscara. ver? ¿Sí? La máscara. Exacto. Justo esa que me acababa de preguntar, menos mal que la aclaramos, porque ahora ya se dio cuenta que era esa. Claro, acá es La una máscara. persona que se le está saliendo la máscara. Ajá. Entonces se revelan las artimañas de Satanás. Siguiente objetivo del conflicto de los siglos: presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal. La solución satisfactoria, y creo que expande un poquito más ahí, la eliminación del pecado, todo lo que implica eso. ¿Cuál de estas imágenes que nos quedan representan esa solución satisfactoria del gran problema del mal? No, no es como se mira como el ojo. Esta. ¿Acá? No, ¿Dónde? La de los Ahí, esa. La de los ángeles. Esto tenemos Abajo, la ahí donde Ahí están te- marcando, hermana. La destrucción, la otra. de arriba. No, la de abajo. Esa. Esta ya la tenemos hecha, la de abajo. Ya está descartada. Solamente nos quedan estas dos de arriba. ¿Cuál es la única solución satisfactoria del gran problema del mal? ¿Dónde Acá está el tenemos un dedo? dedo señalando la ley de Dios y la otra la venida de Cristo. ¿Cuál es la solución satisfactoria? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Amén. Es la solución satisfactoria del gran problema del mal. Ujú. Por eso debemos prepararnos para que en ese momento de definición seamos salvados y otros también, gracias a nuestra ayuda, a nuestra colaboración. Y finalmente, mostrar la naturaleza santa e inmutable de su ley. Amén. Bueno, acá nos quedó esta, ¿no? Este ¿Dónde dedo está- señalando dónde está la el ley de dedo Dios. señalando. Amén. Mostrando que hay una mano que lo está escribiendo en piedra. La mano de Dios mismo escribiendo en la piedra la ley de Dios. La ley Por de ende, Dios. esto es algo inmutable, que nunca cambia. Así como la piedra nunca se desgasta, ¿no? Así Cuando es. uno hace algo en piedra y queda ahí, no se desarma, ¿no? Así es. Ok. Y teníamos también, vamos a ir acá a la hojita para poder resolverlo juntos. Y acá teníamos los nombres de los reformadores para poder buscarlos en esta sopa de letras. Creo que quizás se nos va a ir muy rápido el tiempo si lo hacemos ahora, salvo que alguien ya lo tenga hecho y nos quiera ayudar rapidito. Por ejemplo, acá, bueno, ahí vemos uno. A ver, para que se me fue. Esto yo se los di así para que lo pudiesen resolver directamente en la computadora y lo imprimieran después, o que lo imprimieran y lo pudieran hacer con el lápiz. Acá tenemos John Wycliffe. Ahí están. Yes. Ok, ¿cuál más? A ver. Acá tenemos Johann Hus. No sé si algún niño me quiere mostrar que lo pudo hacer. Hannah, ¿lo tenés por ahí? ¿Estás ahí, Hannah? Ellas no están, salieron. Ah, ok. Bueno.
Martin Luther. ¿Dónde lo tenemos a Martin Luther? Acá. Bueno, yo lo armé, pero hay que acordarse dónde estaban. Es como si lo estuviera haciendo prácticamente ahora. Y a ver. Philip Melanchthon. A ver, ¿dónde lo podemos ver? Acá. ¿Alguien más se anima a participar con Ulrich Zwingli o Johannes Calvin? A ver acá, me dice alguien. Nos va a tomar mucho tiempo. Bueno, les muestro directamente la solución. Aquí ya lo tenemos resuelto. Era como para ver si alguien quería participar. Faltaban solo 2 nombrecitos, es bien cortito. Es más que nada porque queríamos que los niños y también los adultos pudiesen ver estos nombres. Acá entonces a la hermana Marta que le toma las capturas, le dejamos que lo pueda hacer. Y en la siguiente consigna, bueno, Ya lo teníamos tengo resuelto esta- yo. Muy bien, hermana, ya lo había hecho. Sí, ¿Lo tiene allí para mostrarlo en la cámara? sí. A ver, muéstrenos, hermana. Un momentito. Muy bien, no hay problema. Y aquí entonces la próxima actividad, mientras la hermana busca, era colorear los rostros de los reformadores, los retratos. Que No puede justamente, ¿sí? Ya puse la cámara, no sé qué es lo que pasa. Se la ve a usted. O a mí. Quizá, sí, Sí, quizá no está sé, para el otro lado. no sé qué es lo que pasa. La tecnología tiene siempre sus Sí, trampitas. no sé qué es lo que está Ahora la pasando. vemos a usted. No sé, hermana, qué es lo que pasa. Lo tengo así Si puesto. no, en la computadora está. No, estoy con mi O, teléfono. si no, colóquelo delante de su rostro un momentito y lo vamos a ver. Oh, ok. Okay. Bueno, y acá tenemos entonces las No, si lo miro, ilustraciones de los reformadores. no sé qué es lo que está Justamente pasando. los nombres que buscamos. ¿Sí? No sé qué es lo que está pasando. Okay. Bueno, no hay problema, hermana. Si desea, después nos manda la captura y lo mostramos en la próxima ocasión. Muy bien, hoy entonces vamos a seguir estudiando. Directamente pasamos al estudio del conflicto de los siglos. Les debo la parte de la historia. Continuamos en la ocasión que viene, Dios mediante, con el tema de las versiones del conflicto. Simplemente, bueno, se me complicó un poquito para terminar esta parte esta semana. Vamos entonces a pasar directamente a la lectura de los primeros párrafos. Si alcanzamos, vamos a ver, tratar de cubrir hasta el párrafo 3, como para cerrar bien la idea. Pero es bien extenso el párrafo 2. Bueno, como leyó allí el pastor hoy, este texto, realmente esto es un hecho muy triste, ¿no? Del que vamos a comenzar. Y comienza así con este aire tan hermoso, tan descriptivo, descriptivo, y con ese toque de tristeza que tiene Lucas 19, 42 al 44. Y nos dice: oh, si hubieras conocido aún tú, a lo menos,
en este día lo que toca a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos arrojarán trincheras a tu alrededor y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán al suelo, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste esta escena, ¿no? Ujú. Está lamentándose aquí. Cristo es el que dice estas palabras. Está lamentándose porque dice, oh, si hubieras conocido. Al menos en este tu día, nos dice aquí, las cosas que hacen a tu paz, nos dice aquí esta versión de 1913 de Forga. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Ahora está Ujú. escondido de tus ojos, nos dice aquí el inglés, que usa la palabra hid, pasado de hide. Entonces, esto que hacía a la paz, Ujú. la posibilidad que Jerusalén había tenido de tener paz, porque Cristo había estado allí, eso había estado escondido a sus ojos. Ellos no habían reconocido al príncipe de paz, no lo habían aceptado, lo habían rechazado, solo algunos individuos lo habían aceptado, solamente un remanente, podríamos decir, los judíos verdaderos, pero la mayoría, como nación, lo habían rechazado. Entonces, a causa de ese rechazo del príncipe de paz, ellos no tendrían paz, sino guerra, destrucción. Y aquí se nos describe en qué consistiría eso que les sucedería en el futuro. Porque vendrán días sobre ti Las que tus cuales, enemigos echarán ujú, trincheras, arrojarán trincheras, ponemos nosotros, te echarán trincheras, pone aquí al Forga. suelo y a tus hijos. Trench, literalmente las trincheras son, ya sabemos, ¿no? Tienen que ver con la guerra, son esas cavidades que hay donde se esconden los soldados, ¿no? Ujú. Para poder guerrear de forma más sutil sin que los vean. Entonces los enemigos iban a hacer trincheras alrededor de Jerusalén. Te pondrán cerco, Sí. iban a sitiar, iban a impedir que pudieran salir de allí. Y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán al suelo, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Visitación. Iba a haber una destrucción completa, al Sí. punto de que no iba a quedar una piedra sobre otra. Ujú. Bien esparcidas las piedras, ¿no? Sí. De toda esta ciudad y también en especial de ese templo que ellos tanto, del Derribaron. cual tanto se enorgullecían. Ujú. ¿Mm? Desde la cima del monte de los olivos, Jesús contempló a Jerusalén. Hermosa y pacífica era la escena que se extendía ante él. Era el tiempo de la Pascua, y de todas las tierras se habían reunido allí los hijos de Jacob para celebrar la gran fiesta nacional. En medio de jardines y viñedos y de verdes laderas, salpicadas de tiendas de peregrinos, se alzaban las colinas en las terrazas, los palacios señoriales y los soberbios baluartes de la capital de Israel.
Qué hermosa esta escena, ¿no? Qué Época linda. de Pascua, una época de fiesta nacional. Estaba Jesús allí en la cima del Monte de los Olivos y ante su vista se extendía todo ese panorama hermoso. Si el pastor quiere comentar algo, lo escuchamos. Sí, esta es una escena como muy poéticamente la sierva de Dios está explicando una escena, o sea, nos lleva a nosotros de una escena muy pavorosa y al mismo tiempo triste, ¿no? Los el texto anterior anunciaba la destrucción de la ciudad, la destrucción de Jerusalén. Pero este texto da ahora como un mejor aspecto de la ciudad. Recordemos que estaba a punto de celebrarse la Pascua. La Pascua era la primer fiesta judía que se celebraba. Y la escena de días anteriores a la Pascua era una escena que a cualquier judío lo llenaba de nostalgia. Y era una de las 3 fiestas principales en lo que los judíos estaban estrictamente ordenados que tenían que venir a Jerusalén. Eso era una escena muy bonita, peregrinos por aquí, peregrinos por acá, tiendas por acá, y los imponentes edificios que estaban. O sea, tenemos 2 escenas aquí. Pero sin embargo, a pesar de esas escenas que estamos viendo ahorita, la pluma inspirada, el testigo fiel y verdadero, el testigo invisible, había escrito ya el destino de Jerusalén. Qué triste, hermanos, qué triste. Así es un contraste muy interesante que se genera aquí, ¿no? Comienza con tristeza, comienza con dolor, con destrucción, con pérdida, una imagen siniestra, oscura, y de repente se vuelve una escena de alegría, de fiesta, de belleza, de todo lo contrario, como dice el pastor, ¿no? Un contraste aquí muy llamativo para nosotros poder ver, poder imaginarlo, ¿no? Y estos edificios hermosos nos hace tomar en cuenta, nos hace darnos cuenta qué fue qué sería lo que no quedaría piedra sobre piedra de estos hermosos edificios, estos palacios señoriales, soberbios baluartes de la capital de Israel. Y en efecto, era una obligación de toda la nación judía, de todo el pueblo de Israel, acudir a esta fiesta. Y entonces estaba lleno de gente de todas partes. Y según tengo entendido, había también extranjeros allí que acudían, no solamente personas de Israel incluso, como sucede a veces, ¿no? Que hay una fiesta en algún lugar muy llamativa y hay personas que quizá van a mirar también, que quizá no tienen esas creencias o no es la fiesta de su país, pero sí van a mirar. Entonces habían personas de otros lugares también. Hermana Gabriela, Entonces, algo muy bonito es que la sierva de Dios ve esta escena, ve a Jesús contemplando desde el Monte de los Olivos la capital israelita y luego describe el ambiente que se está moviendo. Recordemos que después, o sea, la fiesta no solamente duraba un día, sino que después se extendía por 7 días, lo que es la fiesta de los panes ácimos. O sea, se celebraba la Pascua, ¿no? El 14 de Nisan, la primera fiesta del calendario judío religioso. Y luego el 15, hermano, comenzaba la fiesta de los panes ácimos, que era una fiesta muy importante, los panes sin levaduras,
por 7 días. Y desde ese momento se comenzaba a contar al Pentecostés, 50 días. Amén. Y se cumplía perfectamente, ¿no? Sí, justamente Cristo venía a cumplir con esas fiestas judías, con todo el ceremonial, porque Él era el Cordero que se tenía que ofrecer en tiempo y en forma en esa ceremonia de la Pascua. Y vino a reemplazar, ¿no? Ese Cordero Ceremonial. Pascual. Ya vamos a ver esa Los parte. panes, todos. Ujú. Entonces era tan hermosa esta escena, estaba tan adornado, todo tan hermoso, que la hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada reina y no veré dolor. O aquí Forga nos dice: no veré duelo, haciendo también referencia quizá a una viuda o a un huérfano que pierde a un ser querido, ¿no? Acá la expresión en inglés es sorrow, dolor, angustia, duelo. Porque era tan preciosa entonces Salmo 48. y se consideraba Hija de tan Sión. segura del favor del cielo, como cuando siglos antes el poeta de la realeza cantaba: hermosa situación o de hermosa perspectiva, la alegría de toda la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Beautiful for situation nos dice acá en inglés: el gozo, el regocijo de toda la tierra es el monte de Sión. Entonces es una personificación esto, ¿no? Es como si esta ciudad tan bonita, llena de peregrinos de todo Israel y de otras partes, con este regocijo, con esta belleza, estos edificios imponentes, parecía decir: estoy sentada reina y no veré duelo, o no veré viudez ni orfandad, se nos dice por allí en otro texto también. A plena vista estaban los magníficos edificios del templo. Los rayos del sol poniente iluminaban la blancura nívea de sus muros de mármol y resplandecían desde la puerta dorada, la torre y el pináculo. ¿Se imaginan lo que es un edificio blanco, blanco como la nieve? Y de ahí, de esa blancura, resplandecían los rayos del sol, ¿no? Ella era la perfección de la hermosura. Representaba el orgullo de la nación judía. ¿Qué hijo de Israel podría contemplar la escena sin un estremecimiento de alegría y admiración? Esa escena tan bella, tan luminosa. Hermana Gabriela, es interesante Sí. notar. Hace poco estuve en la Catedral de Puebla. Ujú. Sí, en la Catedral de Sí. Puebla. Y vimos puertas bañadas en oro. Había una cúpula en la parte de arriba que era de oro. Mucha arte medieval. Era impresionante al ojo de cualquier visitante. Y me preguntaba yo en la mente cuando eso, ¿qué católico no está orgulloso de su religión? Pero al mismo tiempo le decía a la gente, esta es una religión vacía, una religión que carece de poder y una iglesia que ha sido desechada. Pero qué imponente estructura
imponentes sus puertas, no De oro. pequeñas puertas, portones semejantes, De oro. cuarte de oro, nos dice una señora, ven esa puerta de allí, esa puerta es de oro. Nosotros nos quedamos impresionados. El dome, que se dice en inglés, la cúpula, no sé cuántas toneladas pesa, y eso fue subido allá arriba. Eso es lo que hace Qué el buena mundo. ilustración. Lo que hace una iglesia con el mundo, cuando se une al mundo. Cuando no puede impresionar la mente por medio del Espíritu Santo, entonces busca las maneras mundanas. Porque a Jesús se le ofreció el mundo, pero si se postraba, se lo ofrecieron a la Iglesia Católica y él lo aceptó. Por eso es que vemos esas cosas impresionantes. Pero les dije, una iglesia que carece del Espíritu Santo. En sus bóvedas, por muy impresionante, no se encuentra el Espíritu de Dios. No se encuentra. Qué interesante, pastor, que haya mencionado que Satanás le ofreció a Cristo al mundo, porque justamente ¿a dónde fue que lo llevó no, Satanás a Cristo no. para ofrecerle el mundo? Al pináculo del templo, a donde estaba él contemplando ahora ese pináculo, esa parte cumbre del templo, quizá de oro, no sé de qué material era realmente el pináculo, pero acá nos menciona que era mármol y oro, los elementos principales de esta escena. Y a ese pináculo del templo, a esa cima, para que él pudiese ver esta imagen que pusimos acá al comienzo, esta ilustración, ¿no? Miren qué bonito esto, esta escena. Desde arriba se podía ver toda la gran capital de Israel y toda esa magnificencia. Satanás sabía a dónde llevarlo a Cristo para ofrecerle el mundo. Lo estaba llevando a un lugar hermoso, precioso, primoroso, para tentarlo realmente, a desear ese mundo. Así como esa sensación que dijo que tuvo el pastor cuando estuvo frente a ese portón enorme de oro. Eso mismo hizo Satanás. Lo llevó a Cristo allí para que palpara la grandeza terrenal. Amén. A plena vista estaban los magníficos edificios del templo. Los rayos del sol poniente, entonces, habíamos dicho, iluminaban. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? Iluminaban la blancura del templo, del mármol, y lo dorado del oro, ¿no? Y ellos se enorgullecían de esa escena, de esos edificios magníficos. Pero Cristo no estaba tan concentrado en todo aquello. Otros pensamientos muy lejanos a lo que estaba viendo ocupaban la mente de Jesús. Cuando se acercó, vio la ciudad y lloró sobre ella. En medio del regocijo universal de la entrada triunfal, mientras ondeaban las ramas de las palmas, mientras los alegres hosanas despertaban los ecos de las colinas, y miles de voces lo declaraban rey, el Redentor del mundo se sintió abrumado por un dolor repentino y misterioso. No solamente que estábamos en la Pascua, en una época de festividad y de alegría en Israel, donde se adornaban las cosas, los edificios y todo en su mayor belleza y alegría, sino que estábamos hablando también de que estaba ocurriendo la entrada triunfal en Jerusalén. Miles de voces declaraban rey a Cristo.
Es interesante, hermana Gabriela, y es que Sí. Jesús en el poniente, o sea, el poniente significa el oeste, o sea, pareciese que la escena de estar viendo a Jerusalén era cuando el sol estaba bajando. Ahora tenemos a Jesús ascendiendo a Jerusalén y es la entrada triunfal como rey. Y esto es importantísimo porque fue algo que los profetas dijeron que iba a suceder, que Jesús iba a entrar en un pollino. Recordemos la historia de lo que sucedió, que Jesús mandó a pedir el pollino y cosas notables sucedieron allí, muy milagrosas, que Jesús habló cuál iba a ser la situación para cuando fueran a buscar al asno. Esto es muy importante. El que estudió la Biblia para ese tiempo dijo, wow, esto fue lo que dijo el profeta. Hermanos, estas cosas van a regresar a nosotros en algún momento que sean necesarias por el Espíritu Santo. Amén. Ya que menciona, pastor, esto de la profecía, sí creo que he aquí tu rey viene en un pollino, decía la profecía. ¿Nos podría recordar o buscar a dónde se encuentra esta profecía para tomar nota de esto? Y tomar nota ahí en el margen del conflicto de los siglos, esta referencia. Es muy Sí. bueno cuando nosotros estudiamos ir interrelacionando, ¿no? Los hechos con los textos. Así que bueno, lo dejamos buscar tranquilo y cuando tenga allí entonces el texto, nos dice y ya tomamos nota. ¿Por qué dijimos que era en la tarde? Porque el sol siempre sale en el este, ¿no? Y se asienta en el oeste. Entonces, si el poniente es el oeste, entonces tiene que ser ya en la tarde cuando el sol ya está en esa parte. Pero sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Sí, es lo que nosotros llamaríamos el atardecer. El poniente o el atardecer. Y entonces, en medio de toda esta alegría de la entrada triunfal, donde lo estaban declarando rey, él se sintió abrumado por un dolor repentino y misterioso. Para los que lo veían, era misterioso. ¿Por qué él estaba llorando en medio de una situación en un paisaje tan hermoso, en una época tan alegre, y en una ocasión que para él personalmente era tan significativa, ser declarado rey? Sus pensamientos no estaban ahí, se nos dicen aquí. Él no estaba pensando en lo que estaba sucediendo allí. Aquí nos dice el pastor Lucas 19:28. Allí está la profecía. Ya han dicho antes. A ver, vamos a buscar. Lucas, no sé si lo tiene a manos, ¿lo puede leer? Lucas 19:28. Nos dice, y dicho 30. esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Es el Y el 30 Lucas dice, 19:30. diciendo, id a la aldea del frente, en la cual como entrareis, hallaréis un pollino atado, Sí, el el que 30. ningún hombre se ha sentado jamás. Desatadlo y traerlo. Gracias. Bueno, yo me refería a la profecía, donde el Antiguo Testamento también, donde se nos dice, he aquí vuestro rey entra montado en un pollino. Ahorita se lo doy, ahorita se lo doy. Ok. Bueno, entonces seguimos leyendo mientras tanto. Él, Cristo, ¿no? El Hijo de Dios,
el prometido de Israel, cuyo poder había vencido a la muerte y sacado estaba llorando no de dolor ordinario, sino de intensa e irreprimible agonía. No era un dolor ordinario, común, un dolor leve. Era una intensa e irreprimible agonía. Era un dolor profundo. Irreprimible quiere decir que es algo que por más que uno quiere tratar de evitarlo, no lo puede evitar. Es irreprimible. Sale. Un dolor intenso. En Zacarías 9:9. Muchas gracias. ¿Lo podría leer? Zacarías 9:9. Dice así: alégrate ¿Sí? mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Muchas gracias. Y en efecto esto estaba profetizado, que tenía que suceder, y por eso cuando se acercaron diciéndole que acallara a la gente, a esos niños, él les dijo, si ellos callaren, las piedras hablarían. Porque eso estaba profetizado que tenía que suceder. Iba a suceder, le gustara o no a los dirigentes de ese tiempo. Sus lágrimas, sin embargo, no eran por sí mismas. Aunque bien sabía hacia dónde se dirigían sus pies. Ante él estaba Getsemaní, el escenario de su agonía inminente. También estaba a la vista la puerta de las ovejas, a través de la cual, durante siglos, habían sido conducidas las víctimas para el sacrificio, y que se abriría para él cuando fuera llevado como un cordero al matadero. Él no lloraba por sí mismo. No era porque él pudiese ver el sufrimiento que le aguardaba. Y eso que él, hacia donde se dirigían sus pies, él sabía a dónde estaba yendo. Sabía lo que le iba a costar a él esta entrada triunfal. Por eso él había evitado hasta el último momento, hasta que fuera el momento justo, que se lo proclamase rey. Recuerden que hubo una ocasión en la que estuvieron a punto de declararlo rey y él se escapó. Y los discípulos se quedaron confundidos diciendo, ¿por qué se escapó? Si lo estaban por declarar rey, que era lo que ellos más anhelaban que sucediera. Y la gente, la multitud lo buscaba y Jesús se les escapó. Y Jesús en ese momento les dijo a los discípulos, bueno, esto lo vemos en el deseado de todas las gentes, esta descripción. Dice el deseado de todas las gentes que a ellos, cuando Jesús les dijo que se retirasen de ahí junto con él, nunca les había pasado a ellos que les costara tanto obedecer a Cristo en algo. Pero él usó un tono firme, que jamás habían escuchado en él ese tono de voz tan firme. Y después, incluso de que ellos le hubiesen obedecido y se fueron, se arrepintieron de haber cedido y de haberle obedecido. Ellos pensaron, tendríamos que haberle insistido más.
para que lo declarasen rey. Bueno, finalmente aquí llega el momento en el que Cristo acepta ser declarado rey. Pero ¿por qué acepta ahora y por qué no había aceptado antes? Porque él sabía que después de ser declarado rey, inmediatamente venía la cruz. Y todavía no había llegado la hora en aquel entonces que lo querían declarar rey con anterioridad. Todavía no era el momento de la cruz. Él todavía tenía una misión que cumplir acá. Y la cumplió, y ahí entonces sí aceptó esas hosanas, esas declaraciones. Hosana, el hijo de David. Es muy importante esto, hermanos, porque cada acción tenía un tiempo y un momento. Cuando Jesús dijo en el capítulo 11 del libro de Juan, ahí tenemos la historia de cuando resucitó a Lázaro. Eso nos muestra que Jesús menciona que el día tiene 12 horas, ¿no? San Juan capítulo 11. Cada escena de la vida de Jesús tenía un momento, y esto Jesús lo sabía, hablando de por qué cuando alimentó a la multitud no aceptó Jesús ser rey, pero ahora sí, porque todo tenía su momento, iba a tener repercusiones para toda la vida, y por eso era importante ese momento. Amén, amén. Cristo vino a cumplir la ley, vino a cumplir la ley moral y también la ley ceremonial. Y él tenía que morir en esta Pascua, ni antes ni después, ni fuera de la Pascua, ni en otra Pascua. Tenía que ser en el cumplimiento del tiempo, con puntualidad. Por eso nosotros podemos ver cómo Dios es un Dios de orden y de puntualidad. Y esto también nos debe inspirar a nosotros a poder imitarlo. Pastor, ¿qué nos quería destacar en Juan 11:9? Si nos quiere comentar. Y fue el momento cuando Jesús le habló a los discípulos de su regreso a donde estaba Lázaro, porque recordemos que los judíos querían asesinar a Jesús. Entonces, el verso 7 dice, luego, después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Qué estaba hablando Jesús? Del día que tiene 12 horas. No. Jesús estaba hablando de su tiempo en su ministerio. De eso estaba hablando Jesús. La hora de morir no había llegado. Los judíos querían matarlo, pero Jesús le dice, yo ando en el día. Mi hora no ha llegado, todavía no hemos llegado. Entonces queda la pregunta, ¿cuándo comenzó la primera hora de Jesús? De esas 12 horas, ¿cuándo comenzó? Pues en el bautismo, ahí comienza a correr el tiempo y todavía no se habían cumplido las 12 horas. Muchas gracias, Pastor. Es muy interesante poder relacionarlo con este texto e ir entendiendo esta declaración, porque realmente si uno no entiende el sentido espiritual que él le estaba dando al día con 12 horas, esta declaración no se entiende realmente. Pero entendiendo esto, sí. Y en el versículo 10 termina diciendo, mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Entonces él sabía que yendo a Judea no lo iban a matar todavía. Y podía ir a hacer la obra y sanar a Lázaro.
A ver si tenemos otro día para estudiar el deseado de toda la gente, sería bueno. Y ahí está esa declaración, no es mi hermano. Eso lo dice la sierva de Dios ahí en el deseado de toda la gente. Amén. Sí, es un libro hermoso. Creo que otro día o quizá después de este libro sería lindo poder hacer todo este mismo trabajo de recuperación, de acercarnos un poquito más al original y de conocer un poco la historia también de cómo se armó este libro. No estaba muy lejos muy lejos el Calvario, el lugar de la crucifixión. Sobre el sendero que Cristo pronto iba a recorrer, debía caer el horror de una gran oscuridad, cuando hiciera de su alma una ofrenda por el pecado. Sin embargo, no fue la contemplación de estas escenas lo que le ensombreció en esta hora de alegría. Ningún presentimiento de su propia angustia sobrehumana nubló aquel espíritu altruista. Lloró por los millares condenados de Jerusalén a causa de la ceguera y la impenitencia de aquellos a quienes venía a bendecir y salvar. Hermanos, realmente cuando leo esto, se me conmueve hasta lo más profundo del corazón, hermanos. Cristo sabía el dolor que se le aproximaba. Si nosotros humanamente supiéramos que nos espera todo lo que sabemos que le hicieron a Cristo, todos los azotes, la vergüenza, la humillación, que le escupieran en la cara, la corona de espinas, el rechazo, la negación, la traición, que sus discípulos lo abandonasen en el momento en que más los necesitara. Y finalmente esos clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Si supiéramos todo eso con la claridad que él lo sabía, sentiríamos quizá humanamente dolor por todas esas cosas, miedo de ir hacia allí. Sin embargo, se nos dice que no fue eso, no fue la contemplación de esas escenas, de esas terribles escenas, lo que ensombreció esta hora de alegría en él. Ningún presentimiento de su propia angustia sobrehumana nubló aquel espíritu altruista. Él era altruista. Él, unselfish, nos dice aquí el original. Un espíritu no egoísmo, no dado al egoísmo. Él no vivía para sí, pensando en su propio bienestar, en su propia vida, en salvarse a sí mismo. Porque si eso fuese lo que él hubiese pensado, él nunca hubiese venido a este mundo directamente. Pero él no era egoísta. No pensaba. Hermanos, aquí está la clave de la salud mental incluso. Aquí está la clave de la paz mental. Cristo no vivía para sí mismo. Saben, yo les quiero contar un testimonio, aprovechando un testimonio que me permitió experimentar apenas un poquitito de esto que vemos aquí. No en el nivel de Cristo. Pero saben que yo antes era una persona que cada vez que llegaba mi cumpleaños
o las fiestas, Navidad, no sé si a alguien de aquí le ha sucedido, sufría bastante. Porque, bueno, yo vivía lejos de mi familia, por allí también incluso estando cerca, mi familia por ahí estaba un poquito desarmada. No había quizá siempre ese espíritu de compartir y celebrar juntos. Y siempre era como que no, mis expectativas de felicidad no se terminaban de llenar y siempre era como que estaba angustiada cuando llegaban esas fechas. Uno en el cumpleaños, según la cultura del mundo, está esperando a ver qué le regalan a uno, qué sorpresa le dan a uno, cómo lo agasajan a uno, ¿no? Y uno cómo está en el centro de la vida de los demás. Y muchas veces eso no se da como uno espera. Y eso me decepcionaba. Y sufría, porque vivía para mí misma. Hasta que Cristo llegó a mi vida, hermanos. Yo me había apartado y cuando Él llegó, a partir de ese entonces, para mí ya no había cumpleaños, ya no había fiestas, no había esa ocasión como para estar pensando a ver qué tan feliz podía ser pensando en mi propia felicidad. Hubiese la ocasión que fuese, para mí esa era un día para trabajar para Cristo, un día para hacer la obra, un día para aprovechar y apresurar su venida. Y se me fue esa angustia, hermanos. Y fue más efectivo que todos los tratamientos de psicología que había hecho durante años, y eso que había pasado por varios tratamientos psicológicos. Hermanos, no hay ninguna otra fuente de felicidad mayor que olvidarse de uno mismo. Si alguien que me escucha ahora están sufriendo angustia, ansiedades, pídanle a Dios que les ayude a olvidarse de ustedes mismos, como Cristo se olvidaba de él mismo. Estaba llegando a la hora de su crucifixión y él no pensaba en sí mismo y no sufría por eso. Él sufría por otras personas, por amor a otras personas, por el destino de otras personas. Y hermanos, este es un dolor muy feo, pero es un dolor limpio. El dolor que uno sufre por el destino de otras personas es angustioso, pero es limpio, tiene otra característica. Ese dolor eleva, hermanos. El otro dolor que uno sufre por uno mismo degrada. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a seguir creciendo en esto de olvidarnos de nosotros mismos, cada día morir como Cristo moría. Antes de morir en la cruz, Él ya había muerto ya al yo. Ningún presentimiento de su propia angustia sobrehumana nubló aquel espíritu altruista. Lloró, ¿por qué? Por los millares condenados de Jerusalén, a causa de la ceguera y la impenitencia de aquellos a quienes venía a bendecir y a salvar. Él pensó en su pueblo antes que en sí mismo. ¿Y qué sería hoy en día, hermanos, de nuestra iglesia si cada uno de nosotros pensara primero en la iglesia? Si cada uno de nosotros pensara, esto que voy a hacer ahora, ¿va a beneficiar a mi iglesia?
¿Va a beneficiar a mis hermanos? ¿Va a ser para su salvación? ¿O no lo va a hacer? ¿Seríamos las personas más felices si pensáramos en los demás, en mi iglesia, en mis hermanos, en la voluntad de Dios? Y esta iglesia, hermanos, sería la iglesia más unida que pudiese existir. Y toda esa escena de belleza, hermanos, que pudimos ver al comienzo en los edificios, ese mármol blanco, ese oro reluciente, llegaríamos a ser así de hermosos espiritualmente, hermanos. Como iglesia, seríamos como ese mármol blanco, reluciente, resplandeciente ante los rayos del sol de justicia, hermanos. Ellos se centraban en la belleza de los edificios, pero eran sepulcros blanqueados, blancos por fuera, y por dentro había muerte y olor a muerte. Qué hermoso, hermanos, que sería que nosotros pudiésemos, como pueblo, espiritualmente, responder a esta descripción. Los rayos del sol poniente iluminaban la blancura nívea de sus muros de mármol y resplandecían desde la puerta dorada, la torre y el pináculo. Y si nosotros, hermanos, nos disponemos a poner los intereses de Dios y de nuestra iglesia por sobre nuestros propios intereses egoístas, si nosotros nos disponemos a ser atalayas de nuestro pueblo, guardianes que cuidan y velan por los intereses del pueblo, y hacemos a un lado nuestros propios intereses, hermanos, Dios nos va a convertir en esa iglesia sin mancha ni arruga, resplandeciente, imponente como ejércitos en orden, nos dice también el espíritu de profecía. Quisieran, hermanos, que como iglesia llegásemos a ese nivel de unidad, a tener esa belleza resplandeciente. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? Amén. 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 Yo les voy a leer Hermanas, una amén. cita. Sí. Ya, ¿Sí? ¿Alguien saben, quería comentar? sí, Jesús conocía, ¿no?, el fin de Jerusalén y conocía que ya habían corazones que estaban sentenciados a la destrucción cuando Tito finalmente destruiría la ciudad. Esto es algo que nosotros no tenemos conocimiento, ¿verdad? De conocer cuál sería el fin de una persona. Ahora, la Biblia dice que a quien Dios conoció, Dios llamó. Y a quien Dios llamó, Dios predestinó. Y a quien predestinó, Dios justificó. Y a quien Dios justificó, Dios glorificó. Hermanos, esta escena debe conmovernos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que nosotros nos encontramos que están sin Dios y sin esperanza. Me gusta mucho lo que dice el libro de Joel, el capítulo 2, versos 16 y 17, dice, leamos desde el verso 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocar asamblea, reunid al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan,
Perdónanos, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, hablando de Israel. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Amén. Eso tiene una contestación, porque debe de tener una contestación. Y es muy interesante porque dicen, ¿dónde está su pueblo? La Biblia declara dónde está nuestro Dios. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 123 dice, a ti alcé mis ojos, y a ti que habitas en los cielos. Y aquí como los ojos del siervo miran a la mano de su Señor, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga compasión de nosotros. No te dejaremos, como lo dijo Jacob. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Aferrarnos a Cristo, el príncipe de paz, que es el único que nos puede dar la paz, no como el mundo la da, sino como Cristo la da, en medio del conflicto, en medio de la tormenta. Y si nos aferramos a Él, somos pueblo suyo, y Él es nuestro Dios. Amén. Y miren qué hermosa esta descripción, hermanos, de lo que puede llegar a ser el pueblo de Dios. Miren qué hermosa si la comparamos con esta descripción. Aquí tenemos la descripción de una escena hermosa desde lo exterior, de los edificios. Pero lo que les voy a leer es la belleza que tendrá el pueblo de Dios cuando logre la victoria finalmente. Nos dice, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Esta es la verdadera belleza que Dios quiere en su iglesia, hermanos. Él no quiere la belleza de templos y de mármol y oro. Esas cosas van a estar en el cielo. No tenemos que preocuparnos. Dios es el dueño de todas las riquezas del mundo, del universo. Pero la belleza que Él quiere en su pueblo, en su iglesia, es esta belleza del carácter. Esta belleza que se reviste de la armadura de la justicia de Cristo. Esa armadura con la que vamos a entrar en el conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Si el pueblo de Dios hubiese entendido que esa era la belleza que Dios más anhelaba, no se hubiesen aferrado tanto a la belleza de los edificios y hubiesen aceptado a su rey. Y qué fin tan distinto que hubiese tenido Jerusalén, hermanos. Incluso se nos dice en la revelación que ellos hasta hubiesen sido eventualmente librados del poder de los romanos también. Dios quería darles también la grandeza terrenal, pero con la condición
de que ellos anhelasen la grandeza espiritual por sobre la grandeza terrenal. Pero ellos se aferraron a la cáscara, a lo terrenal, a lo exterior, y rechazaron al dador de la vida, al dador de la paz. Y esta turbia y oscura escena sobrevino sobre ellos. Aprendamos, hermanos, aprendamos lo que no debemos volver a repetir. Los errores que Jerusalén, que el pueblo de Dios del pasado cometió, pidámosle a Dios que no los volvamos a cometer nosotros, hermanos, como pueblo, para que no tengamos este fin tan oscuro. Y pidámosle a Dios que podamos ser una iglesia pura, unida, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Que hayamos de salir por todo el mundo como una iglesia vencedora y para vencer. Amén. Gracias, hermana. Han sido muy buenas las palabras que hemos escuchado hoy día. Y hermanos, estas cosas están ahí porque sirven como ejemplos para que nosotros no hagamos como ellos hicieron, y el fin de estas cosas sería la suerte de ellos. Así que leamos este libro, El conflicto de los siglos. Estamos aprendiendo mucho de lo que la sierva de Dios sufrió por escribir este libro. Y hermanos, espero que en este estudio nosotros valoremos este libro mucho más cada día. Amén. Así que vamos a cantar un canto muy bonito porque terminamos con un tono muy bonito pensando en la santa ciudad.